Buenas noches, estamos aquí con el grupo de Mentes Abiertas. Desarrollaremos el tema dilemas morales en nuestra sociedad. En esta oportunidad, mi persona, Yamile, seré su mediadora. Siendo la noche del día 4 de marzo, debatiremos sobre el aborto. Por un lado tenemos al señor Víctor Morales y por el otro a la señorita Andrea Loja. Al final de esta sesión tendremos a un personaje neutral que decidirá de forma personal e individual su punto de vista. Señor, lo escuchamos. Buenas noches. Tocaremos un tema muy controversial en realidad, un tema muy aislado de la sociedad y ahora que se está dando más a flote. El problema ético del aborto se plantea por conflicto entre dos valores, la autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Si ambos valores se plantean de forma absoluta y no existe posibilidad de una solución equilibrada. En un extremo del absolutismo se sitúan los grupos pro vida, que parten de la consideración de la vida como valor absoluto, sin excepciones de que el inicio de la vida se produce en el mismo momento de la concepción. Y por el otro lado está el grupo de pro-decisión, que consideran concepción y gestación como el apéndice del organismo femenino. Y no solo ella debe tener la capacidad para tomar decisiones hasta la desvinculación del orgánico feto respecto al cuerpo de la madre. En los ríos de la exposición polarizada, ante un enunciado en que encuentra la ausencia de conceptos sobre el momento biológico del proceso de desarrollo del embrión, en momento de consideración la existencia de una persona. En este proceso hay grandes diferencias sobre el cual sería un punto crítico. La fecundación, el momento de la iniciación, el inicio de la actividad cerebral, el final de la diferenciación de los órganos y aparatos vitales, o la existencia de autonomía fuera del vientre materno. Cada una de estas opciones conlleva posiciones morales diferentes que resuelve complejo conciliar. No obstante, hay opciones que recogen líneas de pensamientos integradoras, que si bien reconocen que la vida humana es inviolable y debe ser además un bien de especial protección por la sociedad, existen secciones que deben determinar una actuación distinta, que si bien reconocen la necesidad de protección de la vida del embrión o del feto, no consideran a la mujer como medio exclusivo para el fin de la reproducción, y si como persona, como fin en sí misma, que si bien reconoce la libertad y la autonomía de la mujer como parte de su dignidad personal, entiende que la decisión del abortar debe ser responsable, coherente y a partir de la determinación semana del proceso de desarrollo fetal. Con, no debe haber pretextos legales, protección del feto, debe ser posiciones de ética civil integradoras, nada de dudas del aborto debe ser penalizado o o regulado. No obstante, no deberían considerarse nunca como un método anticonceptivo ni como una acción recomendable. En todo caso, la regulación del aborto no fomenta su uso, ni la obligación a ninguna mujer en adoptar una interrupción que no desea o una decisión que encuentra la conciencia. La experiencia en Europa demuestra que todo lo que se han utilizado este tipo de método se han producido un incremento en número total de lo mismo. En vez de descender el número de abortos depende del acceso a los anticonceptivos y la implicación de sectores educativos y sanitarios, no de las restricciones que se imponen una despenalización. Moralmente, la regulación de la interrupción del embarazo debe justificarse por la teoría del mal menor y socialmente ha de considerarse un fracaso y un estímulo para prevenir el embarazo no deseado. Ahora, en este punto, abro una pregunta a mi colega Andrea. Si el feto dentro de la mujer tiene latidos, podemos saber incluso su sexo. No podemos considerarlo un ser vivo y por lo tanto no tienen derecho a la vida. Con esto termino. Buenas noches. Bueno,
El aborto no es cosa de adolescentes que tienen relaciones, mujeres violadas o esposas que no planifican o que son infieles. El aborto es cuestión de la falta de educación, no saber cómo enfrentar el embarazo no planeado en forma individual y como pareja. A esto me refiero ir más allá de las tradicionales clases de anticonceptivos. ¿Cuáles son las ETS? Estudiar al sexo con naturalidad como cualquier función del ser humano, explicar los efectos físicos y psicológicos de las relaciones sexuales, dar educación emocional a los jóvenes, formar en ellos los valores de la libertad, igualdad y nuestra fraternidad que tanto necesita sociedad. Pero no es solo la falta de educación lo que orienta a una persona a declinar hacia el aborto, sino la cuestión económica y social. La mayoría de las empresas prefieren contratar a hombres antes que a mujeres, por la probabilidad de que se embaracen, como si ser mamá fuera una enfermedad. Esto es por el costoso que son las prestaciones durante el embarazo y después de él. Estamos en una sociedad donde estar embarazada es un sinónimo de problemas, por las políticas de explotación hacia la masa laboral y insuficientes instituciones para el apoyo de las madres jóvenes, apoyo tanto económico como moral y material. El aborto no es solo resultado de la degradación de valores, como proclaman los conservadores, sino el resultado de una crisis económica, social, educativa y cultural provocada por estos grupos, el cual con sus políticas han llevado al pueblo de ser pobre a ser un pueblo pobre y sin conciencia. El aborto es una cuestión personal, en el cual el ser debe tener libertad de hacerlo o no. Si opta por hacerlo, debe de gozar con el apoyo necesario para que sea atendida por especialistas y orientada de una forma objetiva y humana. Que su decisión sea respetada, ya que no todos somos católicos ni liberales. Es cuestión de ser tolerantes, de ser empáticos con los demás. La conclusión es muy sencilla. La liberación del marco legal ayuda a preservar la vida de las mujeres, les permite decidir sobre su cuerpo y sus condiciones biológicas y a desarrollarse a plenitud, de acuerdo con su voluntad, dijo Alberto Vital. En conclusión, estoy a favor de la despenalización, que el aborto sea tratado formalmente en las clínicas de todo el país, ya que el aborto es una realidad y se practica de manera clandestina. Es alejar de la oscuridad una práctica común en la sociedad, crear conciencia de la realidad. El aborto es una opción. Debemos ver esta opción como un respiro para la mujer que lleva años de sumisión y la oportunidad de escoger qué es lo mejor para ella, al tomar una decisión madura e informada. Es mejor un gobierno con libertad que un gobierno de opresión. Gracias. Después de haber escuchado este debate, voy a presentar al personaje neutral, que en esta ocasión es Sandra Chicoma. Nos brindará su perspectiva de este tema. Buenas noches. Cuando se debate acerca del aborto, tenemos tres grupos diferentes. En un primer grupo están quienes se encuentran en contra del aborto y dicen velar por la santidad de la vida. En un segundo grupo se encuentran quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta a la dignidad de las mujeres. En un tercer grupo se encuentran las posiciones intermedias, donde están aquellos que no están absolutamente en contra ni a favor del aborto. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, porque considero que la mujer no tiene la obligación de ser madre. El doctor en filosofía, Gustavo Ortiz Millán, considera que la mujer no tiene que sacrificar su libertad, autonomía, privacidad, dignidad, integridad corporal y su vida futuro por un código penal que infringe en esto al criminalizar el aborto. Una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar un embarazo. Como dice la filósofa del MIT, Judith Jarvis Thompson, un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. Yo opino que todos tenemos derecho a la vida, pero los pequeños seres humanos en camino merecen venir al mundo en buenas condiciones, en un hogar donde sean bien recibidos y sus futuros padres los esperen con ansias, felicidad y amor. Sin embargo, un recién nacido no puede vivir solo de amor, por lo tanto, merece una vida digna y unos padres con estabilidad emocional, personal y económica. Merecen unos padres que estén preparados para afrontar la responsabilidad de criarlos y que hayan tenido la oportunidad de elegir
traerlos al mundo sin ningún tipo de obligación. Vivimos en una sociedad donde se premia a la mujer que tiene hijos y se condena a la que aborta. Es así como una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre. La búsqueda de la igualdad de género se basa en igualdad de oportunidades. La maternidad forzada y aún la deseada desequilibran esta ecuación. Para que la mujer pueda desempeñarse en la vida pública y no sea confinada a los cuidados del hogar y la maternidad, es necesario que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Bueno, finalizamos este bloque siendo las 11:36 p.m. Nos encontrarán en el próximo bloque hablando de más dilemas morales en la sociedad. Cuídense, queridos oyentes.